podríamos definir quién es Dios? ¿Cómo podríamos definir quién es Dios? ¿Quién es Dios? El teólogo Louis Berkhof, nacido en 1873 y quien partió con el Señor en 1957, expuso una definición de Dios como un espíritu puro que posee una perfección infinita. Esta descripción contiene los siguientes elementos, amados hermanos. Miremos Juan 4:24. Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Cristo, hablando con la mujer samaritana, da una definición exacta de Dios, de sí mismo, de Dios Padre. Dice, Dios es espíritu. Ahora, miremos 1 de Timoteo 1, verso 17. Pablo nos dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Invisible. Entonces, esta definición nos dice, en primer lugar, que Dios es un espíritu puro. Es decir, en esencia, Él es un espíritu. Hablamos de pureza totalmente espíritu, pero también hablamos de la pureza en el sentido de que no hay imperfección en Él. Total pureza hay en Él. En su esencia Él es invisible. Es decir, Dios no tiene ningún tipo de cuerpo. No hay cuerpo etéreo o material en Él. Cuando hablamos de un cuerpo etéreo, es decir, un cuerpo refinado, intangible, un poco difuso, no definido en su totalidad. Un cuerpo que a la vez como sutil y sublime. Es decir, como nos pintan a veces lo fantasmal. No, Dios no tiene cuerpo, porque Él es espíritu, totalmente, en esencia, Él es espíritu. Él es invisible, como dice Pablo. Ahora, pero alguien podría decir, ¿por qué entonces en la Biblia encontramos que Dios dice que tiene ojos y manos? Miremos Zacarías 4:10, dice, los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Isaías 52, ¿acaso se ha cortado mi mano para no redimir? Salmos 89:13, tuyo es el brazo potente, fuerte tu mano, exaltada tu diestra. Una persona que no escudriña las Escrituras puede decir, Dios tiene cuerpo. Y de aquí, cuando sacan las Escrituras del contexto y hacen una mala interpretación, entonces dicen que Dios tiene cuerpo. No, lo que Dios está hablando y cuando Dios usa esta manera, este lenguaje, es para que el hombre, por ser un ser infinito, por ser un ser finito, pueda entenderlo. Pero si miramos estos pasajes, lo que Dios nos está diciendo y nos está hablando en Zacarías, nos está hablando de su omnipresencia y omnisciencia. Él todo lo ve y Él todo lo sabe. En Isaías y en el Salmo 89 nos está hablando de su omnipotencia. Pero para que pudiéramos entenderle, Él usa términos para que nosotros podamos comprender quién es Él y cómo es Él. No es que Él tenga un cuerpo. Ahora, pero en el Nuevo Testamento, Dios toma forma humana en Jesucristo, quien es 100% plenamente Dios y hombre. Miremos Juan capítulo 1, verso 14 y verso 18. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verso 18. A Dios nadie le vio jamás.
el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, en este pasaje vemos que Cristo, siendo Dios, estando con el Padre, toma forma humana. Ahora, miremos Colosenses, capítulo 2, versos 7 y 9. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Entonces Pablo nos está diciendo que Cristo es Dios 100% y es hombre 100%. Ahora, esto se le conoce como la unión hipostática. La unión hipostática es el término técnico que designa la unión de las dos naturalezas divina y humana, que en la teología cristiana se atribuye a la persona de Jesucristo. De esta manera, Cristo es Dios en la carne y es plenamente Dios y plenamente hombre. Así tiene dos naturalezas, la de Dios y la humana. Pero hemos de aclarar aquí, hermanos, no se debe entender como mitad Dios y mitad hombre. Es decir, 50% Dios y 50% hombre. No, eso no es verdad, como algunos enseñan o malinterpretan. Dios, Cristo, nunca perdió su divinidad, ni hubiese podido hacerlo. Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Esta doctrina, esta verdad cristiana, viene siendo atacada actualmente aún por pastores, como podemos ver en los siguientes videos. Perú, Rodolfo González Cruz, líder del Movimiento Misionero Mundial y quien es investigado en la Fiscalía del Perú por, según ellos, instigar el homicidio contra personas de las agrupaciones LGTBI al leer un pasaje de Levítico, por lo cual también fue juzgado por muchos diciendo que había huido debido a esto. Él afirmó que no estaba instigando y que su propósito siempre era estar a favor de la vida. Pero más allá de eso, hizo estas terribles declaraciones. ¿Cómo es el nombre de Dios? Jehová Dios. Jehová Dios es el Dios. Cristo no es Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Aquí tengo que aclarar algo. Aunque él es líder del Movimiento Misionero Mundial, es claro, según lo que vemos aquí, que el Movimiento Misionero Mundial oficialmente es trinitario y declara que Jesucristo es Dios, por lo que hace muy extraño estas declaraciones de González. Parecen más unas declaraciones en medio o de la ignorancia o que está creando una nueva teología, no sé. Pero bueno, no es el único que ha hecho este tipo de declaraciones. Tenemos aquí al pastor Julio Rivas, de la Iglesia Cristiana de Avivamiento La Roca y presidente de Momentos Proféticos TV. Tiene un canal, tiene un programa de televisión, sale frecuentemente y acaba de hacer estas terribles declaraciones. Jesús evidenció como hombre. Repito, Jesús evidenció como hombre. Como hombre. Ese es otro problema, hermano. Ese es otro problema. Hermano, ese es otro problema. Pastores, pastoras, evangelistas y maestros, llamados apóstoles y profetas y toda la staff que está para ayudar al cuerpo de Cristo, oiga, en armonía de que Jesús es Dios. Lo siento. Eso no es lo que dice el Evangelio. Si Jesús es Dios, entonces ¿por qué Jesús se cansaba? Si Jesús es Dios, entonces ¿por qué Jesús le daba hambre? Si Jesús es Dios, entonces ¿por qué entró en tribulación, en angustia? Si Jesús es Dios, ¿por qué se sintió solo? Si Jesús es Dios, ¿por qué se cansaba? Si Jesús es Dios,
Hermano, ¿por qué le daba hambre? Si Jesús, hermano, seguimos por ahí para abajo y terminamos evidenciando con toda claridad. Escúchame, Jesús no tenía ni una jota ni una tilde de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque Él renunció a Dios. Él renunció a Dios y se sujetó y se sometió. Escúcheme. ¿Fue tentado en qué? No lo oigo. ¿Fue tentado en qué? ¿Y qué dice la Escritura? Que Dios no puede ser. Entonces, ¿cómo usted pretende seguir enseñando que Jesús es Dios? Bueno, después de tan desafortunadas afirmaciones de Rivas, muchas personas van a hacerle una crítica muy valiosa, ¿no? Van a venírsela encima, a criticar su mala exégesis. Claro, Dios no puede ser tentado por nadie, porque en su naturaleza divina es imposible tentarle, pero Jesús tenía también una naturaleza humana y divina al mismo tiempo. Yo voy a explicar eso. Pero pues él no lo entiende, pues no puede entender eso. Y lo criticaron mucho y su respuesta fue, bueno, tan desafortunada como su afirmación. Me quieren matar. Me han dicho mil poca vergüenza. Porque no quieren entender y no quieren reconocer. Y esto es un problema serio. Repito, esto es un problema serio. Porque Primera de Juan capítulo 4 dice con toda claridad que el que no quiera reconocer el ministerio de Jesús carne, pero podemos probar todavía más claro, que Jesús no es Dios. Jesús de Nazaret no es Dios. Jesucristo es Dios. Porque la misión de Jesús de Nazaret no era la misión de Jesucristo. La misión de Jesús de Nazaret es la misión de devolverle a Dios todo lo que Él hizo en el principio. Y fue Jesús, repito, y fue Jesús quien venció al pecado. Y fue Jesús quien venció al diablo. Y fue Jesús quien venció los demonios. Y fue Jesús quien venció el mal. Y fue Jesús quien venció la tentación. Y fue Jesús quien venció la carne. Diga lo que le dé la gana. Yo no voy a ceder ni una jota ni una tilde de esta enseñanza. Creo que se terminó de equivocar. En primer lugar, debemos decir que el cristianismo histórico afirma sin lugar a duda la deidad de Jesucristo. Y hay muchísimos versículos y podríamos hacer un recorrido gigantesco. Solamente les nombro algunos así rápidamente para confirmar que Jesucristo es Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente: en el principio existía el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 5:18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 10:30 al 33, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hebreos 1:8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad, es el cetro de tu reino. Filipenses 2:5 al 11, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y paremos aquí por un momento, porque es aquí donde Rivas hace su argumento. Para él hay una diferencia entre Jesús de Nazaret y Jesucristo. Y seguramente se fundamenta en este preciso pasaje de Filipenses, versículo 7, donde dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
Rivas afirma que Jesús se cansaba, que Jesús comía, que Jesús caminaba, que Jesús lloraba, cosas que hace evidentemente un ser humano. Jesús, claro, en muchas oportunidades manifiesta cosas que solamente haría un ser humano, pero en otras muchas manifiesta cosas que solamente haría Dios. Sabe cosas que los demás no sabían, podía entender los pensamientos y discernir las intenciones del corazón de las personas, cosas que solamente Dios hubiese podido hacer. Le obedecen la naturaleza misma. Los discípulos se postran y le adoran y él recibe la adoración. Entonces, al fin, ¿es Dios o es hombre? Pues es aquí donde viene una doctrina fundamental del cristianismo, y es que Jesucristo es Dios. Hay que aclarar en ese versículo de Filipenses que Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se despojó de su gloria y se hizo semejante a los hombres. Pero escúcheme bien, no dejó de ser nunca Dios. Es que Dios no puede dejar de ser Dios. Es ilógico que Dios contradiga su propia naturaleza. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios no puede mentir. Y efectivamente no puede mentir, porque al ser perfecto, la mentira es una imperfección, contradice su naturaleza divina de ser Dios. De la misma manera, Dios no puede dejar de ser Dios, porque eso iría en contra de la naturaleza misma de su esencia como Dios. Así que no es que la segunda persona de la Trinidad se haya hecho solo hombre, sino que se hizo un hombre Dios, 100% Dios, 100% hombre. Y esto es lo que Rivas no entiende, la doctrina de la unión hipostática. Interpretan las enseñanzas. Estas malas interpretaciones desconocen las escrituras y sacan versos de su contexto y hacen una mala interpretación de las escrituras. Y el enemigo usa para negar la divinidad de Dios. Cristo es 100% Dios, 100% hombre. Él nunca podía negar su divinidad ni dejar de ser Dios. No podía, porque Él es Dios. Renunció a sus privilegios y sujetarse al Padre, pero nunca dejó de ser Dios. Miremos ahora, amados hermanos, Primera de Juan, (14:9). Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, tú muéstranos al Padre? El segundo aspecto que nos da la definición de este teólogo Louis Berkhoff es que Dios es un ser personal. Cuando Cristo le dice a Felipe: ¿cuánto tiempo me has conocido y has andado conmigo y no has conocido al Padre? Yo soy Dios. Él es una persona. Dios es un ser racional, inteligente y moral. Piensa, actúa, siente y habla. Ese es nuestro Dios. En su palabra, Él se nos revela como el Padre, como el pastor, como el amigo, como el consejero. En el Nuevo Testamento, Dios hace una revelación, su revelación personal a través de la persona de Jesucristo. Miremos ahora Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? El tercer aspecto es que Dios es infinitamente perfecto. Dios es infinitamente perfecto. Su ser y sus virtudes están completamente libres de toda limitación e imperfección. Nada lo limita y en Él no hay ninguna imperfección. Si el mundo, el Egipto actual, aún no sabe quién es Dios, nosotros, su pueblo, sí lo sabemos.
Nuestra adoración debe proclamar la superioridad de Jehová Dios sobre todo lo que pretende ser Dios en este mundo. Él está muy por encima de todos los dominios, los principados, de los poderes, de las huestes, de cada nombre que pueda ser nombrado, no solo en esta era, sino también en la que ha de venir, dijo Pablo en Efesios 1, verso 21. Dios está sobre todo, Él es sublime, Él es santo. Por eso la palabra dice santo, 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 separado de toda su creación. Nada se compara ni se iguala a Dios. Dios es infinitamente perfecto. Y cuarto aspecto que nos da a entender esta definición es que Dios y su perfección es una sola cosa. Dios y su perfección es una sola cosa. La simplicidad de Dios es una de las características fundamentales de Dios. Porque luego vamos a hablar de la diversidad de Dios. Pero en Dios hay simplicidad en el sentido, hermanos, que Dios no tiene para ti ni para mí. Dios no tiene verdad. Dios no tiene luz. Dios no tiene amor. Puedes decirme, ¿cómo así, hermano? Sí, Dios no tiene. Dios es. Dios es amor. Dios es luz. Dios es verdad. Dios y sus perfecciones son una sola cosa. Él es amor. Él no tiene amor. Él es amor. Y es aquí cuando muchas veces nosotros, o hermanos, es que Dios no me ama. Dios, dame de tu amor. ¿Cómo así si yo moro en ti? Yo soy amor, dice el Señor. Y muchas veces por ignorancia no nos damos cuenta que tenemos todo el amor cósmico. Todo ese amor que es Dios está en nosotros. Porque Él es amor, Él es luz. Él no tiene. Muchas veces nosotros consideramos a Dios como un árbol de Navidad. Aquellos que montan el árbol, entonces colocan bolitas, muñequitos. Y entonces a veces pensamos en Dios como que, ay, voy a coger la bolita del amor, la bolita de la luz, como si Dios fuera formado por muchas cosas. No, Dios y su perfección son una sola cosa. En eso hablamos de la simplicidad de Dios. Dios no tiene para mí ni para ti amor. Él es nuestro amor, Él es amor para nosotros. Él es la luz, Él es la verdad. Eso habla la simplicidad de Dios. Miremos Deuteronomios 6:4. Oye Israel, nuestro Dios Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Dios es uno. Dios es uno. Y entonces surge aquí la doctrina de la unicidad de Dios. La unicidad de Dios. La característica de Dios es que Dios es uno. Y surge entonces esta doctrina de la unicidad de Dios. Mira, 1 Corintios, capítulo 8, verso 6. Que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo y en la tierra, como hay muchos dioses, muchos señores, para nosotros solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Dios es uno, y luego vamos a entrar en la diversidad de Dios. Y hablaremos de la Trinidad, de la diversidad de Dios, pero Dios es uno solo, 3 personas, un solo Dios. Solo nos resta, hermanos, hacer esta actividad de aplicación. Escriba sin ningún cambio
su respuesta a la actividad de exploración realizada al inicio de esta lección. Segundo, considera que su respuesta a la pregunta ¿quién es Dios? Refleja que su relación con Dios es fundamentada 100% en las Escrituras o la palabra de Dios. ¿Por qué? Tercero, escriba la o las concepciones referente a Dios que fueron cambiadas en usted durante el desarrollo de esta primera lección. Amados hermanos, esta actividad debe enviarla al chat, al grupo en que usted está vinculado, o a través de él, indagar por mi chat y enviarlo allí su respuesta. Dios les bendiga, nos veremos en la próxima lección.